Hola, soy el ingeniero Sergio Smoisman, profesor de Sistema de Representación 1. Hoy vamos a hablar sobre escala. La verdad que este es un tema que se adapta mucho tanto a la ingeniería mecánica como a la ingeniería civil. Es un poco volcar a un papel la realidad. Hay veces en la realidad tenemos cosas que son tan grandes que sería imposible poder plasmarlo en un papel, o cosas tan minuciosas, tan pequeñas, que también es imposible dibujar cosas tan chiquititas. Por eso nosotros hoy vamos a ver cuál es el método para poder o ampliar o reducir o trabajar en la misma escala. No nos olvidemos de que como estamos en dibujo técnico, nosotros habíamos dicho que todo va a estar normalizado. Es decir, que no podemos agarrar y utilizar una escala cualquiera, como por ahí podríamos utilizar en física para la representación vectorial de algún vector velocidad o fuerza o el tema que sea. En este caso no podemos elegir cualquier método, cualquier escala, sino que la vamos a normalizar. Vamos a abrir el layer como todas nuestras clases. Abrimos. Acá está. Comparto. Compartimos. Bueno. Como nosotros estábamos hablando... Perdí el layer. Voy a compartir de vuelta, que no sé qué pasó. Ahora sí. La norma IRAM, ¿sí? La 4505, va a hablar de lo que es escalas. Nosotros le habíamos dicho que había escalas de reducción y escalas de ampliación, y acá vamos a encontrar una diferencia, que aunque estemos hablando de dibujo mecánico, no es lo mismo que el dibujo de civil, de construcciones. ¿Por qué? No es muchas las diferencias, pero, por ejemplo, si yo tengo que representar el plano de una casa o de un edificio en una hoja, obviamente lo que voy a tener que hacer es reducirlo, porque si no necesitaría hojas gigantes, sería imposible. Y los especialistas en norma, cuando se juntaron, dijeron que voy a pedir un rotulador, como dice mi hija. Miren, estas son las escalas de ingeniería civil y miren la diferencia. Tenemos 1 en 2, por ejemplo, una escala de reducción en civil, y en mecánica tenemos 1,25. Miren la diferencia. 1 en 2,5, perdón. No es lo mismo, no es lo mismo. Por eso yo le dije que está normalizado. ¿Qué quiere decir de reducción? Que yo voy a reducir en 2 cada centímetro de mi cota, cada centímetro de mi medida. Si yo tengo 1 centímetro, ¿sí?, que está acotado 1 centímetro, yo lo voy a dividir por 2, ese valor es lo que voy a dibujar en el papel, pero cuando yo plasme la acotación, va a tener el valor real de la medida. Y a un costado del dibujo le voy a poner dibujado en escala 1 en 2 o 1 en 2,5 o así sucesivamente. Cuando yo dibuje en escala 1 en 1, en los rótulos, si se acuerdan en nuestras primeras clases, cuando hablábamos de formatos y rótulos, hay una parte que dice escala, dice método de dibujo ISO-E, escala 1 en 1. Eso es fundamental, o 1 en 2, o 2 en 1, o lo que sea, pero ahí va a estar
plasmada. Si yo lo que hice es un detalle donde hay una parte que no se entiende muy bien el dibujo porque era muy chiquitito y voy a hacer una escala de ampliación, en ese pedacito yo lo que voy a hacer es agarrar, marcar con un círculo, dibujarlo ampliado según las normas y le voy a escribir a un costado cuál es la escala que yo estoy trabajando. Esa es la forma que se va a normalizar. Miren, también tenemos escala 1 en 1. 1 en 1 quiere decir que un dibujo de la cota equivale a 1 centímetro de lo que yo dibuje. O sea que estaría en la escala natural del dibujo. Y cuando yo dibujo con escalas de ampliación, ¿sí? Agarramos al rotulador nuevamente y vemos que en dibujo civil y en mecánico son las mismas. ¿Qué quiere decir una escala de ampliación? Cuando es muy chiquitito, por ejemplo, si digo 2 en 1, si el dibujo mide 1 centímetro, cuando yo lo dibuje, lo voy a dibujar en 2 centímetros, en el doble, voy a multiplicar todos los valores por 2, lo voy a dibujar de ese tamaño, pero siempre en la cota conservo el valor normal. Bueno, dejo de compartir esto. Esto es lo que nosotros tenemos que ver en escala de dibujo tanto mecánico como civil. Recuerden que pueden tener en la vida real alguna escala alternativa. Por ahí en materias de ciencia como ser física se usan escalas que no son normalizadas, pero siempre que estemos en dibujo mecánico, las escalas van a ser normalizadas. Como les decía, el dibujo es un arte, disfrútenlo. Los espero en el próximo video y como siempre entren a mi canal Sergio Smoisman, den el like, suscríbanse y siempre van a tener novedades sobre esta hermosa materia que es sistema de representación. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.